Elevate tiene más de 12 años como una empresa de consultoría, Alejandro, y ciertamente hemos tenido un proceso de crecimiento muy interesante, tal vez en los últimos 2 años, particularmente la estructuración de la empresa, pero también la participación de más consultores y de poder ayudar a más empresas, Alejandro. Mira, fíjate que el tener resultados exitosos en las ventas, de acuerdo a nuestra experiencia, tiene que ver con varios temas, con la conjunción de varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con un sistema de ventas adecuado. Si no hay un sistema de ventas adecuado en donde se le dé seguimiento a todos los aspectos relacionados con esta actividad, luego entonces el sistema en su conjunto no ayuda a que la empresa genere más negocios y mejores negocios. Ese es un aspecto global o general, digamos, de administración en el tema de las ventas. Pero otro aspecto fundamental también son las habilidades del equipo directivo y también del equipo comercial, digamos, la gerencia comercial y de los vendedores, para poder tener un contacto con el cliente muy eficiente, para poder tener una empatía que no solamente ayude a cerrar un negocio, sino que ayude a entender al cliente y que le pueda proporcionar una solución o una ayuda al cliente o un convenio, un trato que le pueda generar valor al cliente. Esto es fundamental en un contexto, Alejandro, de alta competencia. Tenemos un mundo en este momento muy diferente de negocios a los que tenían nuestros abuelos. Enfrentamos la alta competencia y en la alta competencia el buscar diferenciadores es la clave. Y los diferenciadores se pueden dar no solamente en la parte, por supuesto, de los servicios y de la calidad de los productos, de la funcionalidad, de la innovación de los productos, pero también en la parte de la relación con el cliente. Mira, ha cambiado el mundo que no solamente hay una hipercompetencia en casi la mayor parte de los mercados, de las industrias, sino que la revolución de la información, y cuando me refiero a la revolución de la información me refiero a la manera de comunicarnos, a los accesos que tenemos a información y ofertas de empresas en diferentes ubicación de lugares en el mundo o en el país. Eso abre a una competencia mucho más activa, mucho más, mucho más feroz en términos de ofertas para el cliente. El cliente tiene más opciones ahora, muchísimas más opciones, y entonces tiene el lujo de poder escoger las opciones que más le produzcan satisfacción, de que más le puedan generar beneficio. Y en ese sentido, pues hay una alta competencia. Y esta alta competencia lo que genera es, por supuesto, una mortalidad más alta en los emprendedores nuevos, ¿verdad? Que no están creando esas condiciones de diferenciación. Y ya lo hemos platicado aquí muchas veces. Voy a empresa incubadora porque tengo un proyecto, renuncio a mi trabajo y resulta que abro una estética enfrente de mi comadre y entonces doy el corte de cabello 10 pesos más barato. Y lo que hacemos es que mi comadre le baja 10 pesos y estamos compitiendo por el precio y ya después ni a las 2 nos alcanza para pagar la renta debido a que hemos sacrificado el precio. Y esto pasa no solamente en las estéticas, estoy utilizando un ejemplo tal vez muy micro, sino pasa literalmente en las empresas, incluso pequeñas, medianas y grandes. Empresas que no generan una diferenciación y que están con forma brutal por el precio, lo que generan es, por supuesto, están en lo que se llama un océano rojo. Y un océano rojo lo que hace es que merma los márgenes de utilidad, Alejandro, y al pegarle a los márgenes de utilidad lo que hace es derramar esa utilidad, por eso se llaman océanos rojos, este tipo de empresas o este tipo de mercados, derraman la utilidad. ¿Y qué es lo que provoca eso? Provoca que tengamos cientos de miles de millones de empresas en el mundo actual que solamente sobreviven. Y eso es muy importante porque solamente sobreviven porque no tienen los recursos para poder utilizar sus márgenes de utilidad para innovar, para crecer, para cambiar, para mejorar, para transformarse. Y hay una paradoja muy interesante que lo único que te produce estabilidad es la capacidad que tú tengas, y más en un mundo como es el de hoy con cambios tan rápidos, es la habilidad que tú tengas para estar implementando de manera sistemática cambios, es decir, innovación. Y esto es muy importante y en la parte de las ventas lo vemos en este taller y en otro tipo de servicios que ofrecemos a la comunidad empresarial, porque en la parte del taller tenemos que medir nuestros esfuerzos, tenemos que tener retroalimentación y tenemos que mejorar, porque si seguimos haciéndolo de la misma manera y no tenemos una retroalimentación, pues entonces no innovamos, no mejoramos, no cambiamos, y eso equivale a eventualmente estar en un océano rojo
y por lo tanto luego entonces sobrevivir. Y cuando sobrevives hay mucho estrés, las empresas pues se enfrentan altos riesgos de quedarse en el camino. Y si no, podemos ver los ejemplos que hay detrás de empresas incluso grandes. Yo pregunto, por ejemplo, ¿dónde está Banca Cremi? No sé si te acuerdas que había una Banca Cremi. O ¿dónde está, por ejemplo, estos videocentros que había por todos lados, ¿no? En donde ibas a rentar películas. Pues ahora hay una empresa que puedes tener la película en tu casa con el acceso que hay a las nuevas tecnologías y que entonces hace mucho más eficiente. Y entonces si no se cambian o si no cambian las empresas, pues tenemos el caso de empresas que están como Blockbuster, que están quebradas totalmente en los Estados Unidos desde hace 2 o 3 años. Entonces es muy importante el cambio como una variable, la innovación como una característica de tener un éxito y tener una estabilidad y un crecimiento. Y en el caso de las ventas no es la excepción. Uno es el sistema, cómo mejorar, cómo tener un sistema que me garantice que voy a estar mejorando, que me garantice que le voy a dar seguimiento a mis clientes, que me garantice que lo que estoy ofreciendo, la manera en que me estoy relacionando como clientes es la más adecuada. Esa es una parte muy importante. Y la otra es no pensar, y es el gran problema de las empresas y los empresarios que yo he visto en mi experiencia, Alejandro, es pensar que ya lo sé. Esa es la gran la gran limitación que tenemos como empresarios, es pensar que ya lo sé. Si ya fui a un curso hace 3 años de ventas y entonces pienso que ya no hay nada que aprender de ventas, y eso es lo que nos limita a poder estar creciendo, teniendo aprendizaje, innovando, creando nuevas formas de tener contacto con nuestros clientes, habilidades de comunicación. En este taller en particular, tú me preguntabas, Alejandro, utilizamos un modelo que se llama programación neurolingüística, y la programación neurolingüística es un modelo que seguramente después platicaremos, pero que tiene que ver cómo es la manera de procesar la información y vivir la experiencia de un ser humano o una persona. Y entonces, cuando tú conoces cuál es el proceso de vivir una experiencia, luego entonces conoces el proceso, luego entonces puedes tener mejor influencia en ese proceso para generar mejor entendimiento de tu parte, de la experiencia que está viviendo tu cliente, y luego entonces ofrecer una solución que genere más valor. Tardamos años en conseguir un cliente, pero los dejamos ir de inmediato. A veces nuestra mano derecha está buscando clientes, y esa es una de las paradojas que vemos en la venta de manera inmediata. Es uno de los errores más comunes. Mi mano derecha está gastando tanto dinero en publicidad, en mercadotecnia, en esfuerzos para buscar clientes, pero una vez que llegan y tienen un contacto con mi empresa, los corremos, porque no estamos, bien plantados en términos de procesos, en términos de servicio al cliente, en términos de actitud de nuestros empleados, en términos de las conveniencias que se requieren para generar esa diferenciación en valor que me he estado refiriendo. Hoy en la mañana yo tenía tuve una junta de negocios y le decía a mi cliente, una junta de ventas, y le decía, mira, yo primero necesito calificarte si tú estás realmente interesado en hacer un proceso de transformación en tu empresa, de cambio, de meter procesos, de meter controles, de meter nuevas prácticas. Si tú no estás listo para el cambio, luego entonces lo que va a pasar no es porque la mitad mi esfuerzo de facilitador, de consultor, y la otra mitad es de tu parte. Si tú no estás listo, lo que voy a hacer es que voy a vivir un proceso de meses en donde no vamos a llegar a lograr implementar los cambios que queremos, y luego entonces tú me vas a echar la culpa a mí, yo te la voy a echar a ti, y no voy a tener un caso de éxito para poder decirle a mi comunidad de que se logró el éxito. Luego entonces es muy importante lo que tú mencionas, es muy importante calificar, y lo veíamos un poco con otras empresas que han estado invitadas aquí, de cómo calificar a los clientes de su nivel de preparación, y no calificar en términos peyorativos, Alejandro. No se trata que no merezcan nuestros servicios, se trata de que tal vez no están listos para nuestros servicios, y luego entonces es mucho más honesto y mucho más rentable ubicar nuestro escaso recurso, que es el tiempo, en aquellas empresas que estén listas para la transformación, para el cambio, para la mejora continua. Sí, fíjate que es muy buena tu pregunta, y yo quisiera platicarles de mi experiencia el fin de semana en Las Vegas. Yo sé que ya lo comenté, pero me gustaría tener, ahora que tengo este espacio, de comentarlo de una manera con un poco más de detalles, y un poco tal vez el resumen que yo haría, Alejandro, de mi experiencia en Las Vegas. Yo estuve de jueves a domingo, tuve la oportunidad de ir de vacaciones, pero siempre busco la manera de estar aprendiendo, y tuve la posibilidad de participar en 2 espectáculos muy buenos. Uno de ellos es el espectáculo de David Copperfield, un mago, y el otro es el espectáculo de otro mago muy bueno que se llama Criss Angel. Y bueno,
David Copperfield delante de mí desapareció cosas y Criss Angel delante de mí voló enfrente de mí. Entonces, cuando yo estaba viendo y estaba teniendo esta experiencia, lo que quiero decir, la analogía donde me quiero enfocar, Alejandro, es que la programación neurolingüística nos dice, y es uno de los postulados de los creadores, que no existen magos, sino lo que existe es magia. Es decir, cuando tú conoces la estructura de un truco, cuando conoces los detalles, incluso cuando los practicas, los conoces, los practicas y te haces maestro de cada uno de los pequeños aspectos que generan la magia, luego entonces tú te conviertes en un mago también. Es decir, tuve la experiencia de ir con David Copperfield y ser uno de las personas que participó en el último acto, después de un show espectacular. Aventó unos globos plateados al auditorio que pasaba hacia arriba y hacia atrás, y tuve la oportunidad de tomar uno de los globos. Fueron 15 globos. Cada una de las personas que tomamos un globo pasamos al frente. Pasamos al frente en un lugar en donde había 360 grados de visibilidad. Nos sentamos sobre una plataforma con 15 sillas, personas que totalmente en forma aleatoria fuimos seleccionados. Yo no fui pagado, no conocía al staff de David Copperfield, fue para mí muy grato porque soy un admirador de su magia. Pasé al frente y cuando estaba sentado, David Copperfield nos dio unas linternas para que las prendiéramos, puso una manta blanca en esta estructura de metal en donde todos estaban, el auditorio que estaba totalmente abarrotado y lleno, estaba viendo por los 360 grados todo lo que pasaba. Nos cubrió con una manta en esta plataforma, en una especie de cubo. Dijo unas palabras mágicas, se concentró en la manta, quitó la manta después de una música de suspenso y dijo ¡pras! Y explotó con una serie de luces impresionantes, ¡pras! Y ya no estábamos los 15 personas ahí, nos desapareció y en 2 segundos aparecimos al final del auditorio. Y cuando yo viví esa experiencia que es mágica, que mi esposa la estaba viendo, que decía, pues ¿dónde quedó? O sea, fue algo increíble. Tú lo que puedes decir es, bueno, este señor tiene poderes sobrehumanos, esa es una posibilidad, y la otra es que hizo una magia, ¿no? ¿Y eso qué significa? Hay una estructura que no la conocemos los que estamos viendo ese truco, y por lo tanto al no conocerla, luego entonces para nuestra vista se produce la magia. Pero cuando tú conoces la estructura, como yo participé, me di cuenta que había, aunque no conozco el truco todavía a 100% porque se cuidó para que yo no lo conociera, pues sí me di cuenta de algunos elementos dentro del truco, y lo que me di cuenta es que detrás de esa experiencia que vive la audiencia hay cientos de acciones que se llevan a cabo por todo un equipo, no nada más por David Copperfield. De manera tal que a tus ojos en 2 segundos lo que ves es que desaparecen a 15 personas. Esa experiencia lleva todo un proceso impresionante de maestría en pequeñas acciones bien coordinadas y bien ejecutadas y muchas veces practicadas. Y esto lo quiero llevar al tema de los negocios, porque me parece que crear la diferenciación en valor que hemos estado hablando, Alejandro, tiene que ver por supuesto con la creatividad, tiene que ver por supuesto con la innovación, pero tiene que ver con la posibilidad de instrumentar, primero crear esos procesos que lleven al resultado de generar un servicio diferenciado o un producto diferenciado, número 1. Pero ser tan cuidadosos en los detalles y en la ejecución de ese proceso, que lo hagas con tal maestría que lo que produce es magia en los negocios, te conviertes en líder. Y ahí está el caso de empresas como Apple o como Cirque du Soleil, por ejemplo, que no tienen competencia. Empresas en donde el público, los consumidores están dispuestos a pagar hasta 10 veces más por una computadora porque encuentran un valor, una diferencia en valor de otros competidores. O un espectáculo donde la gente está dispuesta a pagar $270 o $180 por vivir una experiencia mágica que produce un espectáculo del Cirque du Soleil, por ejemplo. Entonces, a lo que voy con esto, o el caso de muchos otros casos que hay, que están documentados, de empresas Océano Azul, es decir, empresas que se enfocan en ser diferentes, pero que se enfocan en cuidar esta magia, estos nanodetalles, estos micro detalles que en su conjunto hacen una diferencia, Alejandro. Ese es el reto de los empresarios para lograr ser exitosos.